Bueno, estamos de nuevo aquí con ustedes para llevarle más información bíblica. Y hoy tenemos un tema mm, con respecto a lo que seguimos con la serie de Egipto, la número 3, es la última ya. Y se titula De regreso a Canaán. ¿Mm? Y como les dije la vez anterior, este es muy parecido al primero, ¿sí? Cómo entré y cómo salgo de Egipto, pero tiene otras cosas, otros elementos que no los tiene el otro. Y es como le dije, ¿no? Vamos a ir alternando, pero vamos a hablar primero de lo que sucedió en el Antiguo Testamento y después lo que sucede en el Nuevo Testamento y lo que nos pasa a nosotros. Es lo que vamos a hablar hoy con respecto a este tema. Y es de regreso a Canaán. Y si comienza con Génesis capítulo 12, verso 1, dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, todo esto mm, de regreso a Canaán y entrada a Egipto y en el desierto, todo comienza con Abraham. Y comienza con Abraham, ¿por qué razón? Porque Dios escoge a un hombre que se llama Abraham para bendecirlo, entregarle la tierra prometida, que es Canaán, y le dice que se vaya de su casa y de su parentela, y le va a entregar esta tierra a ellos. Ahora acuérdense que es de regreso a Canaán. Pero Dios le entrega la tierra a Abraham, y la tierra no la habitaba nadie, ustedes saben que es así. Y Abraham habitó en esa tierra como extranjero, ¿sí? Y dice así, Génesis 12, capítulo 5. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ahora fíjense que llegó a tierra de Canaán. Eso con respecto a Abraham y también a sus hijos. Génesis capítulo 12, verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Dios le iba a dar esa tierra a su descendencia. Solo que tenían que pasar unos acontecimientos y ya lo vamos a entender. Y Dios fue el que le entregó la tierra a Abraham. Y dice Génesis capítulo 12, verso 10. Hubo entonces hambre en toda la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre, ¿sí? Entonces fíjense, el hambre en toda la tierra era grande y Abraham fue para allá. Pero Abraham no era porque necesitaba, porque tenía necesidad. Abraham tenía mucho ganado, sino que podían acabar con su ganado y su gente, pues. Génesis capítulo 17, verso 19 dice: ciertamente Sara, tu mujer, te dará un hijo y llamará su nombre Isaac. Viene Dios y le hace la promesa a Abraham de que le va a dar un hijo, que se va a llamar Isaac. Y fíjese que Dios le cambia el nombre a Abraham, le cambia el nombre a Sara y le cambia el nombre a Isaac. Y le pone nombre a los tres que le cambian el nombre, es Abraham, a Sara y a Jacob, pero a Isaac le dice cómo le va a poner el nombre. Y en ese capítulo 25, verso 26, después salió su hermano, dice, trabado en la mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Ahora, ¿por qué les hablo de todo esto? ¿Por qué les hablo de que fue em, trabado en el calcañar? Y le hablo de Abraham, de Isaac, de Jacob, porque ellos habitaron en la tierra de Canaán hasta que Dios manda al pueblo, o manda a José a Egipto, y ella en Egipto em, se hacen esclavos, pero porque Dios los manda a Egipto, ¿no? Y que ellos vivieron en Canaán, estuvieron en Canaán. Sí, eran dueños de Canaán porque Dios les entregó la tierra. Pero después salen de ahí y van a Egipto. Por eso que quiero que vayan prestando atención todo el panorama. Dice así:
Y Génesis capítulo 35, verso 12, dice así: la tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti. Estás hablándole a Jacob y a tu descendencia después de ti. Daré la tierra. Óiganse lo que dice, ¿no? Que le va a dar la tierra a la descendencia. Y en el capítulo 35, verso 27 dice: después vino Jacob a Isaac su padre, a Marén, a la ciudad de Arba, que era Hebrón, donde habitó Abraham, Isaac. Eso es hablándole a Jacob, que todos tres, fíjense que todos tres habitaron en Canaán. Ahora, Génesis capítulo 17, 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que mora toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos, dice Dios a Jacob. Entonces, fíjense que esa tierra era de ellos, por herencia de Dios. Dios se las entregó, no había nadie, no vivía nadie, pero después empezaron a habitar mucha gente ahí. Y después Dios los vuelve otra vez a la tierra, pero ya vamos a entrar en esa parte. Fíjense. Génesis 37, 1 dice: habitó Jacob en Canaán. Dice que habitó Abraham, Isaac y Jacob habitaron en Canaán. Y estoy probándoles bíblicamente porque les estoy diciendo bíblicamente porque ellos habitaron en Canaán. Fíjense, Génesis 37, 36. Dice que los madianitas vendieron a José, y ahí es cuando comienza la historia de José, que José es entregado y que el pueblo va allá, ¿no? Después hace el Dios el llamado a Moisés, y es Moisés cuando hace la liberación y los libera de esta esclavitud. Y después los lleva al desierto, y ya ustedes saben toda la historia. Y después entramos en Josué, capítulo 24, verso 13, dice: Dios dio la tierra por la cual nada trabajaste, y la ciudad que no edificaste, y en la cual morarás, y los bendijo Dios. Así que Dios le dio tierra y edificaciones donde ellos no trabajaron, donde ellos no hicieron nada, solo la habitaron y poseyeron la tierra, ¿no? Las que Dios le dio. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de regreso a Canaán? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Sí, para hablar de esto tenemos que hablar primero del punto de Adán. Y les voy a explicar qué es lo que quiero darles a entender. Génesis capítulo 2, verso 15 dice: lo puso en el huerto. Esto es Adán, que lo creó y lo puso en el huerto. Génesis 3, 22. El hombre es como uno de nosotros. Fíjese que no dice que es como el diablo, ¿sí? Génesis capítulo 3, verso 23. Y lo sacó del huerto. Dios lo saca a Adán del huerto y a su mujer. Génesis 3, 24 dice: y lo echó pues fuera del huerto. Bueno, voy a empezar con lo que quiero darle a entender. ¿Qué es lo que necesitamos saber? ¿O qué es lo que esto nos ilustra? ¿Sí? Nos ilustra de que ellos poseían la tierra de Canaán. Literalmente ellos eran dueños de la tierra. Ahora, cuando vamos a Génesis y vemos a Adán, que Adán, Dios lo coloca en el huerto, vive en el huerto, anda en el huerto, vive en el huerto, y después Dios lo saca y lo echa. ¿Qué significa esto? Que Adán poseía el huerto, Adán era dueño del huerto, y Dios lo saca y lo echa del huerto y lo saca de su presencia. Lo saca del huerto y lo echa de su presencia. Ya no está más delante de la presencia de Dios. Ahora, quiero que vamos entendiendo por dónde quiero ir. Fíjense, Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, el culpable del pecado fue Adán. Adán fue el culpable del pecado. Por desobedecer a Dios, ni siquiera la mujer, sino Adán por desobedecer. Y claro, dice que Adán eran los dos. Pero con respecto a lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 5, verso 12, dice, por tanto, el pecado entró ¿por quién? Por un hombre. No me dice que por el diablo.
Si en la Biblia parece que es clara o es clara, y los que parece que no estamos claros somos nosotros. Pero la Biblia dice así, que el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿sí? Por el pecado la muerte, y dice que por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos los hombres pecaron. Fíjense que no habla de niños, habla de que todos los hombres pecaron. No dice los niños pecaron, desde que naciste pecaste, no. Dice que entró el pecado al hombre. Entonces, vemos que el pecado ya no posee el huerto del Edén. Ya no posee el huerto. ¿Ya posee qué? Lo sacaron del huerto. Ya Adán no pertenece al huerto, está fuera del huerto. ¿Qué es lo que les quiero ilustrar? Voy más allá. Fíjense, Romanos capítulo 5, verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Reinó la muerte, o sea, no había, se salvaba solamente aquel que era por fe, pero la muerte reinaba. Romanos 5, 17, pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Y ya vamos a entrar en lo que les quiero mostrar. Romanos capítulo 6, verso 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Fíjate lo que dice. Romanos 6, 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6, 12, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcas en su concupiscencia. ¿Ve lo que dice? Romanos 6, 14, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ahora, ¿qué es lo que le quiero ilustrar? Vamos a ilustrarle. Una de las cosas importantes que tenemos que ver es que ellos poseían Canaán. Y Dios los saca de Canaán, ¿sí? Y los lleva a Egipto. Y después los vuelve a enviar otra vez a Canaán. Ahora, ¿qué es lo que pasó aquí? Aquí lo que pasó es que ellos poseían y después Dios los saca y los vuelve a meter. Pero usted me está hablando desde la salvación. La salvación. Ahora vamos a Adán. ¿Qué pasa con Adán? Adán estaba dentro del huerto y peca, porque ese es el problema. El problema siempre ha sido el pecado y será el pecado. Y peca, y una vez que peca es echado fuera del huerto. Listo. Entonces, Dios ya no puede habitar con él. Dios no puede estar con Adán por el pecado que en él hay. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Jesucristo hizo? Porque el Papa dice que Dios fracasó. Miren lo que Jesucristo dice. Siempre digo eso porque en realidad es absurdo, ¿no? Cuando las personas dicen que Dios fracasó. Miren, ¿qué pasa? Resulta de que nosotros recibimos el pecado. Dice que por la transgresión de uno todos pecamos. Los hombres pecaron. Ahora, todos estamos bajo pecado. Cuando Cristo viene, así que estamos fuera del huerto. Cuando Cristo viene estamos fuera del huerto. Clarito y raspado, fuera del huerto. Ahora, cuando Cristo viene, Cristo lo que hace es volvernos a meter en el huerto. O sea, ¿qué es lo que Cristo hace? Nos vuelve a dar que nosotros poseamos la tierra. ¿Qué tierra? Porque nosotros buscamos Génesis y después les voy a hablar de Génesis. Y eso no es Génesis. Cristo lo que hace es que nosotros seamos dueños otra vez de nuestra tierra. Porque mientras yo hago el pecado, soy esclavo del pecado. Estoy en esclavitud por el pecado que me esclaviza. Pero cuando viene el libertador, que es Cristo, me hace libre del pecado. Y ya no soy esclavo del pecado, sino esclavo de la justicia. ¿Qué es lo que quiero decir? Que yo, como hombre, como ser humano, necesito a Cristo para que me libere del pecado y me dé la justicia. ¿Sí? Lo que me hace es justo delante de Dios. ¿Qué me hace justo? ¿O qué es lo que quiero decir con esto? Que paso a ser inocente delante de Dios. ¿Por qué? Porque no hay en mí pecado.
Ese es el problema. No hay en mí pecado y por lo tanto, como no hay pecado, soy inocente delante de Dios por causa de Jesucristo en la cruz del Calvario, el libertador. Entonces, todo esto que nosotros vemos, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios hace? Cuando nace en Edén, cuando nace Adán en Edén, nace libre, dueño de su carne, posee su cuerpo. ¿Eh? Lo que pasa es que allá es literal, el Edén es literal. Posee su cuerpo, posee todo, ¿sí? Pero cuando lo saca del huerto del Edén, él pierde la posesión. Ya no es la voluntad de Dios, sino la voluntad de él. Ya lo sacan del huerto. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto para nosotros? Nosotros, cuando estamos en el mundo, cuando nacemos como niños, somos dueños de nuestro cuerpo, ¿sí? De nuestro cuerpo porque no hay pecado en nosotros. No hay pecado. Somos dueños de Canaán, de nuestro cuerpo. Pero cuando crezco, como lo dije en la vez pasada, entonces entro en Egipto, ¿sí? O entro en el pecado. ¿Y qué sucede cuando entro en el pecado? Tengo que ser liberado para volver a poseer mi tierra, que es mi cuerpo. Ya no es un lugar físico, es mi cuerpo. ¿Por qué? Porque somos polvo, somos tierra. ¿Y por qué les digo esto? Fíjense que Dios se paseaba en el huerto del Edén. Dios se paseaba en el huerto del Edén junto a Adán. Ahora, ¿dónde habita Dios? Porque ese es el problema de esto. Dios habita en, en el huerto de tu Edén, que es tu vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos la morada donde el Espíritu Santo está en nosotros. Y entonces, ¿qué hace Cristo? Nos vuelve a meter otra vez, o nos vuelve a dar otra vez esa tierra para que Dios habite con nosotros en nuestra tierra, porque somos tierra, somos polvo. Y eso es lo que Dios hace, que es lo que hace Cristo en la cruz del Calvario, el sacrificio más grande, ¿sí? Muere, entrega su vida por nosotros. ¿Y qué nos hace Jesús a nosotros? Él nos constituye sacerdotes. Somos real sacerdocio para Dios. ¿Y para qué nos hace sacerdote Jesús? Jesús simplemente no es más allá para que nosotros sacrifiquemos día a día la carne. Soy sacerdote para sacrificar día a día la carne por medio de Jesús. Yo sé, ¿me libero de qué? Sacrificar la carne es eh, no darle los apetitos carnales, ni sexuales, ni visuales, los apetitos que la carne siempre está batallando con nuestro espíritu. Entonces, ¿a qué me regresa Jesús? A la inocencia, como un niño. Por eso es que cuando nacemos no somos inocentes, pero cuando entramos en Cristo volvemos a ser inocentes. Mientras no llegue Cristo a nosotros, no volvemos a ser inocentes y no volvemos a poseer la inocencia de nuestra tierra. Por eso es que cuando usted ve que el que está en la cruz le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿No? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo dice Jesús, claro. Entonces, Jesús le dice, lo dice el ladrón o el delincuente que está ahí. Sí, o la persona que estaba ahí le dice. ¿Y Jesús qué le dice? Hoy estarás conmigo ¿dónde? En el paraíso. Quiere decir que nos mete físicamente en el paraíso. Somos el paraíso de Dios, donde Dios habita, la tierra prometida, el Edén, el huerto de Dios, donde Dios habita, donde Dios está. Porque Dios no está en otro lado, sino en el ser humano, porque somos el templo. Y le dice, ahora, una de las cosas que estuve conversando por ahí con unas personas, que dice que el ladrón sabía, o sea, el ladrón ya había creído en Jesús. No, eso es falso, falso. ¿Por qué no había creído en Jesús? Porque el que cree en Jesús va a Jesús. Y él había oído de Jesús. Una cosa es oír de Jesús y otra cosa es venir a Él. ¿Eh? Y es lo que nos hace falta para regresar a Canaán y para que poseamos otra vez nuestra tierra. Porque acuérdense que si yo estoy en pecado, estoy en esclavitud. No poseo mi tierra, soy un esclavo del pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo vuelva otra vez a la tierra? Cuando voy a Jesús y necesito ir a Cristo. ¿Para qué necesito ir a Cristo? Para que Él me libere, para que Él me meta en el paraíso, tanto terrenal
como el paraíso celestial. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos notar en esto, hay mucho que decir, pero hay una cosa que podemos notar nosotros en esto, es que la mujer que tenía, fíjese, la mujer que tenía el flujo de sangre, oyó de Jesús, pero fue, y fue sanada. Y Jesús le dijo, tu fe te ha sanado, se ha salvado. Mire, pero ella fue. La mujer Filocenicia, creo que es que tenía una niña em, que la endemoniada creo que era que estaba. Bueno, ella oyó de él y fue a él. ¿Sí? Y Jesús quedó asombrado por su fe. Y los 10 leprosos, sánanos, sálvanos. Y fueron a él. Entonces, no es yo oigo de Jesús y no voy a él. Yo voy a él y lo sigo en el camino. Necesito seguir a Jesús para ser salvo. No es como la gente cree. No, yo creo en Cristo, yo creo en Dios. No, hay que seguirle. ¿Sí? Que es lo que todos nosotros hoy en día hacemos. Y a través de Jesús es que podemos poseer nuestra tierra, que es nuestro cuerpo. Así que es la información importante. ¿Cuál es la información importante? Que Cristo no que Dios no fracasó. Dios hizo una obra excelente, magnífica a través de su Hijo, y para que nosotros pudiéramos poseer la tierra prometida, pudiéramos poseer Edén, pudiéramos entrar en el paraíso. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que saber? Bueno, que Jesús es el que nos mete. Ahora, acuérdense que estaba em, Moisés y estaba Josué. Jesús directamente no nos mete al paraíso. Óigame bien, Jesús nos limpia, nos sana, pero el que hoy en día, el que nos mete es el Espíritu Santo. Ahora, acuérdense que yo les voy a hablar más adelante de un tema que se llama, que es el de Moisés, un tema de Moisés, que es importante, que Moisés y Cristo, y quiero hablarle de ese tema para que usted vaya entendiendo quién era Moisés. Ahora, Moisés es prototipo, voy a adelantarles algo, era prototipo de Cristo. Y Moisés es la sombra o el prototipo de Cristo. Y Josué era prototipo del Espíritu Santo. Y usted lo va viendo y va diciendo, pues sí, porque Josué fue el que metió al pueblo. Fíjese que Moisés no entró. Yo decía, ¿por qué Moisés no entra a la tierra prometida? ¿Y por qué Moisés muere? Claro, es que Jesús muere. ¿Sí me explico? Y si es prototipo, tenía que morir Moisés. Jesús muere. Y el que nos mete directamente hoy en día es el Espíritu Santo a nosotros. ¿Sí? Cristo nos limpia, nos salvó y todo, pero el Espíritu Santo es el que nos guía y nos mete tipo Josué, que mete en Canaán, que nos mete en Canaán, y a nosotros el que nos mete en la tierra prometida y el que nos lleva al paraíso es el Espíritu Santo hoy en día. Claro, por Jesús. ¿Sí? Entonces, quería aclararles este punto y estas cosas de regreso a Canaán. ¿Sí? Así que, hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los cuide, me los guarde. Espero que les haya servido la información de este mensaje. Espero que lo estudien más a fondo. Hay más cosas, pero el tiempo no nos alcanza. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta la próxima. Nos vemos.